Hola, ¿cómo les va mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvieron estos días? ¿Con ganas de viajar? Perfecto, están en el lugar indicado porque aquí comienza Rumbo Norte con unos paisajes y unas historias que seguramente les van a encantar. Miren qué lindo. Bienvenidos. Llega una nueva expedición Rumbo Norte, esta sección en la que el doctor Ignacio Telesca nos presenta con esa claridad que lo caracteriza aquellos hechos y sucesos que marcaron la historia de Formosa. Aquí viene. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Estamos frente al Monumento de los Inmigrantes, acá en el centro de la ciudad de Formosa. Como ocurre en toda Argentina a fines del siglo XIX, la presencia de los europeos fue importante para la construcción del Estado Nacional. Y Formosa, por supuesto, no fue la excepción, aunque sí presenta características particulares. Para comprender cómo era la villa de Formosa en 1895, una década y media después de la fundación de la villa de Formosa, contamos con una documentación privilegiada, que es el segundo censo de población de la República Argentina, que se desarrolló en mayo de 1895. Lo bueno de este censo es que tenemos las boletas censales, es decir, que podemos saber quién vivía en dónde y qué actividad tenía. Si le echamos un vistazo a la boleta, podemos apreciar los datos que el censista tenía que completar. Nombre, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, provincia de procedencia si era argentino, religión si no era católica, su profesión, si sabía escribir, si tenía propiedad y si tenía enfermedades varias. La población de Formosa para 1895 apenas se alcanzaba los 5.000 habitantes. 4.825 para ser más precisos. De ellos, la mitad eran argentinos y la mitad eran extranjeros. Sin embargo, dentro de este grupo de extranjeros, el más importante lo conformaban los y las paraguayas que vivían en Formosa. El 36,6% era población paraguaya. Esto es entendible de comprender, teniendo en cuenta que tras la finalización de la guerra contra la Triple Alianza, el país, Paraguay, quedó devastado y económicamente destruido. Entonces mucha población cruzaba el río para instalarse en el nuevo territorio formoseño, fundamentalmente mujeres. La segunda comunidad extranjera era la italiana, que apenas llegaba al 4%. Es decir, que después de la lengua castellana, la segunda lengua escuchada entre las calles y las chacras formoseñas era el guaraní. Pero las boletas censales también nos presentan una realidad que los resultados generales no registran. Como todos sabemos, el censo es una fotografía que se toma un día determinado, de un mes determinado, de un año determinado. Si bien la fotografía nos puede parecer que nos presenta
una realidad fija, determinada y objetiva, tenemos que tener en cuenta que los registros censales son hechos, construidos por personas, las personas de fines del siglo XIX. Y todo censo registra lo que el Estado quiere registrar y la imagen de Estado que quiere dar. Sabemos que hacia fines del siglo XIX el Estado quería dar una imagen de una Argentina blanca, de una Argentina civilizada. Por eso las boletas censales no registran, como vimos, la categoría étnica, como hoy sí se registra. Es decir, en ningún momento el censista puede anotar si la persona era indígena o si la persona era afroargentina. Aunque las boletas censales no incluyeran ninguna columna para esta realidad étnica, los censistas que llevaron a cabo este censo sí se encontraron con la realidad de la población indígena. Entonces buscaron estrategias para reconocerlas. En Formosa se dio esta situación en 3 casos. En la colonia Tres Marías, de las 128 personas censadas, 90 de ellas eran indígenas. El censista optó por poner solo los nombres de pila, agrupando primero los varones y luego las mujeres, añadiendo en la columna para religión la inscripción Indio Toba. Todos argentinos y formoseños, registrando como profesión de todos los varones adultos la de peón. Un segundo caso lo tenemos en Colonia Bruvier, donde se censaron 293 indígenas. La estrategia del censista para identificar a la población indígena fue la de introducir en la carátula del cuaderno a qué tipo de población se refería y luego registrar los nombres indígenas de origen com. No registraba el estado civil ni la religión, pero todos eran argentinos y formoseños. Tampoco se especificaba el oficio. El tercer caso es el de Coronel Freire. Se censaron 127 personas indígenas, indicándolo tanto en la portada del cuadernillo como en la provincia de origen, indígena. En total, se censaron 510 indígenas, lo que representaba el 10,6% de la población total. Estos indígenas trabajaban en las chacras y, por supuesto, no eran todos los indígenas que vivían en el territorio nacional de Formosa. Sin embargo, en el conteo general, los indígenas no fueron reconocidos como tales, sino que pasaron a engrosar la categoría de argentinos y de formoseños. Esto nos indica que Formosa también se construyó con la mano de obra indígena, por más que hayan sido invisibilizados en el Censo Nacional de 1895. Y ahora queremos presentarte a Torancio Bordón. Torancio es locutor y te cuento que para llegar a obtener el título tuvo que atravesar muchas adversidades que lo fueron fortaleciendo aun cuando las cosas se ponían difíciles. Torancio es el menor de 10 hermanos y cuando su mamá tenía 95, él la sorprendió con un regalazo, con su título de locutor. Su familia es su motor, quien siempre lo impulsa y precisamente son sus hijos artistas quienes lo incentivan a profesionalizarse porque en el escenario nadie los podrá presentar mejor que su padre. Soy locutor nacional recibido, matriculado, gracias a Dios, después de una larga carrera de sufrimiento y todas esas cosas, pero siempre
la satisfacción llega al final. Soy formoseño de raíz, soy formoseño de corazón, amo mi provincia, me encanta estar aquí, amo su gente, su idiosincrasia, y por eso es que hasta hoy día estoy aquí. Hace mucho tiempo, habré tenido no más de 8 o 9 años, cuando se presenta en mi vida. Entré por el lado de la música, más que nada, a amar esto de hablar y de comunicar, de tener contacto con la gente, y ahí también aprendí a amar el folclore. Aprendo a amar eso desde muy chiquito. Pero decidido a entrar en la carrera no fue sino hasta cumplir pasados los 50, cuando el escenario me llamaba más, la pasión por el folclore me llamaba a hacer esas cosas. Y en un reto con mi hijo, yo le hacía de presentador porque siguió el mismo camino de la locura en el folclore y todas esas cuestiones. Y le presentaba a su grupo y jugaba un poquito así, diciendo, señoras, señores, con ustedes, desde lo más profundo de nuestra tierra. Me encantaba decir eso, por la parte tradicional que siento. Hasta que un buen día me dice, él como ya se hacía cotidiano la presentación con él, me dice, no papá, si vas a hacer esto, anda a estudiar. Me llevó hasta al instituto a seguir la carrera, él cumplió con la inscripción, se convirtió en mi tutor, me controlaba las notas, hacíamos juntos los trabajos, practicaba mucho con él. Me enseñó mucho porque, aparte de ser cantor, le interesa mucho la imagen me enseñó a vestirme, me enseñó a gesticular, amén de los profesores de la carrera que hicieron de mí un trabajo fenomenal. El folclore es el motor que impulsó a Torancio Bordón a lograr todos sus cometidos. Sus hijos, que también son artistas, lo incentivan todo el tiempo a profesionalizarse porque en el escenario nadie los podrá presentar mejor que su papá. Ser el menor de 10 hermanos, y fui muy sufrido, y lo confieso, y no me da vergüenza decirlo. He llorado tanto por el tema de poder satisfacerle a mi mamá el tan ansiado título, porque de la época de antes, como dirían los gauchos de la época de antes, papá era un poquito más sumiso en el tema de la educación y no te hablaba como hombre, dale mi hijo, y salíamos mal en una materia, bueno, estudia, te va a ir bien, un poquito más comprensivo porque había que otras preocupaciones para él. Que mi mamá tenía que poner a veces 14, 15 platos en la mesa porque se acoplaban primos, se acoplaban tíos y nunca faltó el pan en casa. Entonces decía, ¿de dónde sale esto? ¿Yo por qué no colaboro en esto? Pasaron los años, como tantas cosas, uno se va llevando la vida, un poco acá, otro poco allá. Después me toca el servicio militar, en donde ahí uno hace el clic de ¿qué hice? ¿Qué estoy acá? Me toca servir a la patria, cumplir con la patria, como quien dice. Y yo estaba ahí y dije, ¿qué soy? ¿Qué hago? No terminé el secundario y vine acá. Y empecé a descifrar las cosas y decir, no, vuelvo y estudio, vuelvo y sigo. Me recibí de perito comercial especializado en administración de empresas, nada que ver con lo que yo la base que tenía, y empecé a seguir ahí. Buscaba alternativas, ¿qué hago? Entonces me anoto para ser profesor de matemáticas, porque no conseguía otras cosas, eran tiempos difíciles. Me fui con un gobierno militar, vuelvo con la democracia, era muy difícil, era estudiar. Son las 4 de la tarde de un día
bastante bravo. Si hasta el sol busca las sombras en los días de verano, el insoportable calor en esa región del Chaco. Todo fue presente en mi vida, siempre fue presente en mi vida. Todo. Y el estudiar, cuando mi hijo me empuja a estudiar, dije, sí, ¿por qué no? Ser un profesional. Y llevarle el título a la vieja, de poder decir, vieja, cumplí, me recibí, soy un profesional. Y cebando el mate, me pasa el mate ella y me dice textual, mi hijo, te recibiste de esos que vos estabas estudiando para hablar por radio, me dice, muy consciente, gracias a Dios, y le cumplí el sueño. Soy un agradecido, soy un agradecido a los momentos, a la vida, soy un agradecido a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Siempre hay metas por cumplir, Hay tantas cosas para decir, para hacer, que hay tantas metas por cumplir. Y por eso hay que seguir siempre buscando metas por cumplir. Rocío Vareiro es profesora de yoga hace 7 años. El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente a través de diferentes posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación profunda. Se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años, y poder ejercer esta profesión brindando salud al cuerpo en un contexto natural como Formosa es un plus que no tiene precio, y Rocío lo sabe. Por eso los invito a conocer su apasionante historia. Aquí viene. Nací acá, mucho tiempo me fui a Córdoba a estudiar, yo soy bailarina, aparte de profesora de yoga, y me dediqué mucho tiempo a la danza, de muy chica. Y nada, fui a Córdoba a estudiar, estuve 8 años más o menos estudiando en Córdoba, me recibí de docente de danza. Tenía ataques de pánico y me recomendaron yoga. Entonces ahí supe que algo interno me decía que sí, que era por ahí, por ese camino, pero me seguí dedicando a la danza mucho tiempo. Y dentro de este camino de la danza conozco un docente que, aparte de darnos danza, nos daba yoga, justamente. Nos daba una técnica que se llama Ashtanga Yoga, que es una técnica más disciplinada, ¿sí? Es como tiene una línea de posturas
que siempre son las mismas. Y vos a medida que vas avanzando, tu postura va mejorando. No me encontraba con el yoga, me costó mucho encontrarme, más que nada porque la danza tiene otro aspecto, ¿no? El yoga es como más hacia adentro, es observar el cuerpo, es observar a uno mismo, es empezar a descubrirte realmente. La danza es más externa, es más hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Como demostrar una técnica, etc. Entonces cuando voy a practicar, la primera vez no me encontré, la segunda tampoco, tercera tampoco, estaba muy mental, entonces no podía encontrarme con mi cuerpo a través del yoga. Hasta que empecé a implementar la meditación en la práctica. Y ahí fue otro descubrimiento totalmente distinto, porque el yoga tiene dos caminos, no solamente son posturas, sino que también son meditaciones. Entonces en la meditación vos te vas descubriendo y vas descubriendo ese camino de autoconocimiento. El yoga se caracteriza por tener muchos asanas, ¿sí? Muchas posturas. Entonces lo que hacen esos asanas justamente es acomodar el cuerpo de una manera que vos puedas descubrir esas articulaciones que en tu vida sabías que tenías, porque trabaja muy en la profundidad, ¿no? En la profundidad del cuerpo. Entonces a partir de ahí también vas descubriendo que cuando estás en esas posturas la mente también va trabajando. El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente a través de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud en general. A través de los pranayamas, que son las respiraciones, el cuerpo se oxigena. Entonces generalmente cuando somos niños no nos enseñan a respirar. Entonces la mayoría de las personas respiramos mal, ¿no? Yo cuando empiezo el camino del yoga, ahí también descubro que respiraba muy mal, a pesar de hacer danza, no sabía respirar. Va de a poco. Primero descubrís tu cuerpo, después empezás a descubrir tus pensamientos y después a medida que vas implementando la meditación, puedes lograr controlar la mente. Una vez que vos controlás la mente, puedes controlar tu realidad. Dije, ¿por qué no puedo transformar a otros? ¿Por qué no puedo ayudar a otros? ¿Por qué no puedo dar servicio a través de esto que me encanta hacer, ¿no? Y que tanto me ayudó a mí? ¿Por qué no puedo ayudar a otros a través de esto? Y ahí fue un camino totalmente de ida. Arranqué a estudiar, hice instructorado en Córdoba y después me profesionalicé con un título internacional con una escuela de Buenos Aires. Y ahí descubrí otro mundo totalmente distinto, porque a partir de que ellos me daban más información, iba descubriendo más cosas y más cosas y más cosas y fue como... fue increíble. También fue una retransformación soltar la danza para dedicarme al 100 al yoga. Eso fue un proceso de crisis y transformación, porque la danza me acompañó un montón de tiempo y desde muy niña. Entonces decir, bueno, esto ya es mi viejo yo, que lo amo y lo agradezco, y ahora llegó tiempo de profundizar en algo que realmente siento que es por acá.
Y cuando veo ese cambio en las personas, en cada práctica, digo, quiero dar a más personas. Y ahí me empecé a enfocar en dar en escuelas o en otros lugares. Y fue llegando más personas y cada vez llegaban más alumnos. Siento que cada vez que conecto conmigo y me pregunto quién soy, y es eso, vine a dar servicio a otras almas, a poder encontrar su camino, ¿no? Desde la herramienta que yo tengo y desde lo que puedo compartir y dar. Y siento que cada vez que puedo acompañar a otras personas, me llena a mí. Entonces, sé que cuando sana uno, sanamos todos. Bueno, y acá llegamos al final, ya no tenemos más tiempo porque material tenemos un montón, así que los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo este ratito que tanto disfrutamos llamado Rumbo Norte, y por supuesto también pueden estar en contacto con nosotros en Instagram, nos siguen, somos @rumbonortetv, y ese es un muy buen modo de estar en comunicación permanente. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene, chao.